fórmulas y funciones de Excel. Microsoft Excel es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, y parte de su éxito se lo debe a la facilidad con que podemos crear fórmulas que nos permiten manipular y obtener los resultados que necesitamos de nuestra información. Las fórmulas pueden hacer uso de las funciones de Excel, lo cual quiere decir que podemos tener fórmulas que utilicen más de una función para lograr su objetivo. A continuación encontrarás una serie de artículos para saber más sobre este tema de las fórmulas y funciones de Excel. A continuación, les mostraré el uso de las diferentes fórmulas y su manera de ejecutarlas y escribirlas, con ejemplos para que queden entendidas. Fórmulas de Excel. Las fórmulas de Excel son lo que dan un tremendo poder a nuestras hojas de cálculo. Sin las fórmulas nuestras hojas de cálculo serían como cualquier otro documento creado en un procesador de palabras. Utilizamos las fórmulas de Excel para realizar cálculos en los datos de una hoja y obtener los resultados actualizados cada vez que los datos cambien. ¿Qué son las fórmulas de Excel? Una fórmula de Excel es un código especial que introducimos en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y regresa un resultado que es desplegado en la celda. Existen millones de variaciones de fórmulas porque cada persona creará la fórmula que mejor se adapte a sus necesidades específicas. Pero sin importar la cantidad de fórmulas que vaya a crear, todas deberán seguir las mismas reglas, en especial la regla que indica que todas las fórmulas deben empezar con un símbolo igual, igual. Considera la siguiente fórmula para la celda A1 ingresada en la barra de fórmulas. Al pulsar la tecla Entrar obtendremos el resultado calculado por Excel y el cual será mostrado en la celda A1. Nunca debemos olvidar introducir el símbolo igual al inicio de una fórmula, de lo contrario Excel tratará el texto introducido como si fuera cualquier otro texto. Observa lo que sucede en la celda B1 al no especificar el signo igual al inicio del texto. Una celda contiene el símbolo igual y esa celda muestra el resultado de la operación, mientras que la otra celda solamente muestra el texto de la ecuación pero no realiza ningún cálculo. Partes de una fórmula de Excel. Todas las fórmulas de Excel consisten de cualquier de los siguientes elementos: constantes o texto. Un ejemplo de una constante es el valor 7. Un texto también puede ser utilizado dentro de una fórmula, pero siempre deberá estar encerrado por dobles comillas como marzo. Referencias de celda. En lugar de utilizar constantes dentro de nuestras fórmulas, podemos utilizar referencias de celdas que apuntarán a la celda que contiene el valor que queremos incluir en nuestra fórmula. Operadores. Los operadores utilizados en Excel son los mismos operadores matemáticos que conocemos como el símbolo más para la suma o el símbolo para la multiplicación. Funciones de Excel. Dentro de las fórmulas de Excel podemos utilizar funciones de Excel. Un ejemplo de una función de Excel es la función suma, la cual podemos incluir como parte de una fórmula. Constantes y referencias de celda. Las fórmulas nos permiten utilizar Excel como si fuera una calculadora, solamente debemos introducir la ecuación en la barra de fórmulas, pulsar la tecla Entrar y Excel calculará el resultado. En el siguiente ejemplo puedes observar un ejemplo de fórmula que utiliza solamente números. Estos números son constantes, lo que significa que su valor nunca cambiará y la fórmula siempre regresará el mismo resultado mientras tanto y no modifiquemos los números. Sin embargo, una de las ventajas más grandes al utilizar fórmulas en Excel es que podemos utilizar referencias de celda dentro de la ecuación. Referencias de celda en fórmulas. Las referencias de celda nos ofrecerán un mayor grado de flexibilidad en nuestras fórmulas. Considera el siguiente ejemplo. La celda D2 tiene el valor 1, la celda B2 el valor 2 y la celda C2 el valor 3. En la celda D2 crearé la siguiente fórmula igual a 2 más B2 más C2 y al pulsar la tecla Entrar obtendré el resultado de la operación. La diferencia entre utilizar constantes y referencias de celda es que el resultado de una fórmula con referencias de celda dependerá del valor de otras celdas. Si el valor de cualquiera de las celdas referenciadas cambia, entonces el resultado de la fórmula también será actualizado. Si actualizo el valor de la celda B2 por 6, tan pronto como pulse la tecla Entrar habrá dos actualizaciones en la hoja de cálculo.
En primer lugar se actualizará el valor de la celda B2 y en segundo lugar el resultado de la fórmula de la celda D2 también será actualizado. Observa que el resultado de la fórmula de la celda D1 no cambia porque sus elementos son siempre constantes. De esta manera puedes observar la flexibilidad que ofrece el utilizar referencias de celda dentro de nuestras fórmulas, ya que podemos controlar su resultado sin la necesidad de editar la fórmula. Referencias absolutas y relativas. Una referencia en Excel identifica una celda, o rango de celdas, dentro de una hoja de trabajo y le hace saber a Excel en dónde buscar los valores que se quieren utilizar en una fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia entre las referencias absolutas y las referencias relativas? Referencias relativas en Excel. Una referencia relativa es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula. Por ejemplo, si la fórmula de la celda D1 es la siguiente. Igual C12. Si arrastramos el controlador de relleno hacia abajo, Excel copiará la fórmula y la ajustará de manera que la referencia se modifique automáticamente conforme va avanzando la fila. En este ejemplo la referencia C1 de la fórmula se fue incrementando automáticamente a C2, C3, C4 y C5 conforme fue cambiando de fila. Referencias absolutas en Excel. Ahora analicemos el caso de las referencias absolutas. Una referencia es absoluta cuando Excel no la puede ajustar para adaptarse a la fórmula conforme cambia de fila o de columna. Las referencias absolutas permanecen constantes sin importar a dónde se copie la fórmula y se definen utilizando el símbolo. Por ejemplo, la referencia $A1 significa que en esta referencia a columna A será siempre fija mientras que la fila podría ajustarse automáticamente. Por otro lado, la referencia $1 significa que la fila 1 permanecerá siempre fija. Si quieres que tanto la columna como la fila permanezcan siempre fijas, la referencia debe ser $1. Con un ejemplo similar al anterior veamos lo que sucede cuando hacemos que la referencia sea absoluta. Nota que ahora la fórmula de la celda D1 está escrita de la siguiente manera. Igual $C1 $2. Observa que sin importar a qué fila se copió la fórmula, la referencia siempre se mantiene hacia $C1. Es decir, aun cuando se haya copiado la fórmula a filas diferentes, la referencia dentro de la fórmula permaneció constante. Es importante que entiendas la diferencia entre estos dos tipos de referencias porque te permitirá escribir fórmulas efectivas en Excel. Precedencia de operadores. Un operador es un símbolo que especifica el tipo de cálculo matemático que se desea realizar en una fórmula, por ejemplo la suma o la multiplicación. Si una fórmula contiene varios operadores, Excel realiza dichos cálculos en un orden predeterminado. Las fórmulas en Excel son calculadas de izquierda a derecha comenzando a leer después del signo igual, igual, y calculando los valores de acuerdo a la precedencia de los operadores. El orden en que son calculadas las operaciones es el siguiente. Porcentaje por ciento, exponenciación, multiplicación y división barra suma y resta. Seguramente el concepto quedará claro con un ejemplo. Considera la siguiente fórmula. Igual 5 más 3 4, 6, 2. Las multiplicaciones y divisiones se calcularán primero obteniendo el siguiente resultado. Igual 5 más 12, 3. El número 12 es el resultado de multiplicar 3 4 y el número 3 es el resultado de la división 6, 2. Finalmente se realizará la suma y la resta dando como resultado 14, que es precisamente el resultado que obtenemos en Excel. Uso de paréntesis con operadores aritméticos. Aun cuando existe un orden predeterminado para los operadores, podemos influir en la precedencia de operadores al utilizar paréntesis, los cuales tendrán la preferencia sobre los operadores. Considera la siguiente fórmula. Igual, 5 más 3, 4, 6, 2. Esta es una fórmula similar a la anterior, solamente que he colocado un paréntesis para la suma, 5 más 3, la cual será calculada antes que cualquier otra cosa dejando el siguiente resultado. Igual 8 4, 6, 2. Ahora que ya no hay paréntesis, Excel aplicará el orden predeterminado empezando con las multiplicaciones y divisiones para obtener el resultado. Igual 32, 3. Finalmente se hará la resta para obtener el resultado final de 29.
Observa cómo Excel efectivamente obtiene este resultado. Precedencia de operadores. Comparar valores en Excel. Para poder comparar valores en Excel debemos hacer uso de los operadores de comparación. A través de estos operadores podremos saber si un valor es mayor, igual o diferente al valor con el cual lo estamos comparando. Al utilizar los operadores de comparación recibiremos como respuesta un valor verdadero o un valor falso de acuerdo a cómo se haya evaluado la expresión. Operador igual a, igual. Para comparar dos valores y saber si son iguales podemos utilizar el operador igual a, igual. Observa el siguiente ejemplo. La columna C contiene las expresiones de comparación entre los valores de la columna A y la columna B. Observa cómo para la celda C2 el resultado es falso porque los valores comparados son diferentes. En la imagen superior he colocado unos paréntesis alrededor de la comparación de manera que podamos diferenciar el operador igual a, igual, del signo igual que identifica el inicio de la fórmula. Sin embargo, podemos quitar los paréntesis y la fórmula funcionará correctamente. Operador mayor que. El operador mayor que nos permite saber si un valor es mayor que otro. Observa cómo funciona este operador en los datos de ejemplo. Podemos también juntar este operador con el signo de igual de manera que tengamos una comparación mayor que o igual a, igual, la cual podremos utilizar para comparar valores. Observa la diferencia en los resultados al utilizar este operador. El operador no igual a. El último operador de comparación es el operador de desigualdad. Este operador nos ayuda a saber si los valores comparados son diferentes, en cuyo caso obtendremos un valor verdadero. Si los valores son iguales entre sí, entonces el operador nos regresará un valor falso como es el caso de la celda C4 del ejemplo. Es importante familiarizarse con los operadores de comparación porque serán de gran utilidad al momento de trabajar con otras funciones de Excel. Ingresar fórmulas en Excel. Para ingresar fórmulas en Excel debemos iniciar siempre introduciendo el símbolo igual, de manera que indiquemos a Excel que la celda contendrá una fórmula en lugar de un texto. Excel nos da la oportunidad de utilizar diferentes métodos para ingresar nuestras fórmulas. Ingresar una fórmula manualmente. La manera más simple de introducir una fórmula es capturando todo el texto que la compone directamente en la celda o en la barra de fórmulas. Tal como cualquier otro texto podemos utilizar las flechas para movernos entre el texto así como realizar cualquier edición con el teclado. Ingresar fórmulas con el ratón. Existe un método alterno que nos permite ingresar una fórmula de una manera más rápida y menos susceptible a errores. Con este método utilizamos el ratón para seleccionar las celdas que forman parte de una fórmula. Este método inicia igual que todos. Introduciendo el símbolo igual, y cada vez que necesitamos introducir una referencia a una celda debemos seleccionarla con el ratón en lugar de introducirla con el teclado. Ingresar fórmulas con flechas. Este método es similar que el anterior. La diferencia es que en lugar de utilizar el ratón para seleccionar las celdas utilizamos las flechas del teclado para movernos en la hoja de Excel hacia la celda a la que deseamos crear una referencia en nuestra fórmula. Utilizar autocompletar para ingresar una función. Las fórmulas de Excel pueden utilizar funciones en cuyo caso podemos hacer uso de la funcionalidad de autocompletar, la cual hace más sencillo introducir una función. En este ejemplo utilicé las facilidades del autocompletar y también del ratón para introducir las referencias de las celdas dentro de la función. Insertar nombres de rango en fórmulas. En Excel podemos tener celdas o rangos de celdas con nombres asociados y podemos utilizar dichos nombres en nuestras fórmulas. En el siguiente ejemplo el rango de celdas B2. B7 tiene el nombre ventas y el rango C2. C7 el nombre gastos. Podemos utilizar estos nombres en nuestras fórmulas de la siguiente manera. La condición para utilizar un nombre de rango en nuestras fórmulas es que debemos conocer previamente el nombre, al menos saber la letra inicial para obtener la lista de nombres disponibles. Si no conocemos el nombre del rango ni la letra inicial del nombre podemos pulsar la tecla F3 para desplegar el cuadro de diálogo pegar nombre, el cual nos dejará seleccionar el nombre de una lista. Nota: si no existen nombres previamente definidos, al oprimir la tecla F3 no sucederá nada.
Editar fórmulas en Excel. Después de haber ingresado una fórmula es probable que tengamos la necesidad de realizar alguna modificación. Para editar una fórmula podemos seguir cualquiera de las siguientes opciones. Seleccionar la celda y editar la fórmula directamente en la barra de fórmulas. Hacer doble clic sobre la celda y editar la fórmula directamente en la celda. Seleccionar la celda y pulsar la tecla F2 para editar la fórmula en la celda. Asignar nombres a celdas o rangos. Hasta ahora he utilizado el estilo de referencia 1 para referirme tanto a una celda como a un rango, pero también existe la posibilidad de crear un nombre descriptivo que los represente adecuadamente. Asignar un nombre a un rango de celdas. Estos nombres se pueden utilizar dentro de una fórmula para ayudar en la compresión de la misma posteriormente. Para asignar un nombre a una celda sigue los siguientes pasos. Selecciona la celda o rango a la que asignarás un nombre y haz clic en el cuadro nombre que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas. Escribe el nombre que deseas y presiona entrar. Otra manera de crear un nombre para un rango es desde la ficha fórmulas y el botón asignar nombre. Una vez que hayas seleccionado el rango de celdas, oprime este botón y se mostrará el cuadro de diálogo nombre nuevo. En la caja de texto nombre coloca el nombre que asignarás a la celda o rango y oprime el botón aceptar. Utilizar un nombre en una fórmula. Como ejemplo final utilizaré el nombre que acabamos de crear dentro de una fórmula para que observes cómo Excel interpreta correctamente el nuevo nombre del rango. Observa la barra de fórmulas. Ahora ya sabes que puedes nombrar tanto celdas como rangos y utilizar ese nombre dentro de tus fórmulas para facilitar tu trabajo. Insertar funciones. El cuadro de diálogo Insertar función en Excel 2010 simplifica el uso de las funciones en nuestras hojas, ya que este cuadro de diálogo nos brinda ayuda para localizar la función adecuada y nos da información sobre sus argumentos. Si utilizas el cuadro de diálogo Insertar función podrás evitar utilizar el teclado y podrás hacer prácticamente todo con el puntero del ratón. Desplegar el cuadro de diálogo Insertar función. Existen tres maneras de mostrar este cuadro de diálogo. La primera es haciendo clic sobre el botón Insertar función de la ficha fórmulas. La otra alternativa es utilizar el icono mostrado en la barra de fórmulas, el cual se muestra como FX. El tercer método es seleccionar la opción de menú más funciones que se muestra al pulsar el botón autosuma. Ahora ya sabes que puedes nombrar tanto celdas como rangos y utilizar ese nombre dentro de tus fórmulas para facilitar tu trabajo. Seleccionar la categoría de la función de Excel de manera predeterminada se mostrará la categoría de funciones usadas recientemente. Esto permitirá que hagas una revisión rápida sobre la lista para saber si la función que buscas se encuentra ahí. De lo contrario, puedes seleccionar la categoría de la función que estás buscando para poder encontrarla rápidamente. Si no conoces la categoría de la función, tienes dos alternativas. La primera es seleccionar la opción Todo dentro de la lista desplegable, lo cual mostrará todas las funciones de Excel y podrás buscar entre ellas. La otra opción que tienes es utilizar el cuadro Buscar una función para introducir el nombre de la función que buscar y oprimir el botón Ir para permitir que Excel encuentre dicha función. Seleccionar la función. Una vez que has encontrado la función que necesitas, debes seleccionarla y hacer clic en el botón Aceptar, o también puedes hacer doble clic sobre su nombre y de inmediato Excel mostrará el cuadro de diálogo Argumentos de función. Ingresar los argumentos de la función. Dentro de este nuevo cuadro de diálogo deberás seleccionar las celdas que contienen cada uno de los argumentos de la función. Una vez que hayas terminado de especificar los argumentos, deberás pulsar el botón Aceptar para terminar con la inserción de la función de Excel. Una ventaja del cuadro de diálogo Argumentos de función es que provee una descripción de ayuda para cada uno de los argumentos de la función utilizada, de manera que si has olvidado alguno de ellos puedas rápidamente recordar el uso de cada uno de los argumentos. Trucos para la autosuma en Excel. En esta ocasión te daré dos consejos para aplicar la autosuma fácil y rápidamente en tus hojas de Excel. El primero de los trucos es el siguiente. Obtener la suma de una columna. Selecciona la celda justo debajo de la columna que deseas sumar.
Oprime la combinación de teclas Alt más igual y Excel seleccionará y sumará correctamente los valores numéricos de la columna. Sumar todas las columnas y filas. Antes de mostrarte el siguiente truco debo resaltar un comportamiento extraño de Excel. Tomaré la misma tabla de datos de ejemplo y comenzaré a sumar las filas hasta llegar a la tercera fila en donde Excel realmente no sabrá qué hacer. Observa cómo después de haber sumado dos filas y llegar a la tercera fila Excel intenta sumar la columna en lugar de la fila. El segundo truco que te mostraré ayuda a resolver la confusión de Excel y a sumar rápidamente tanto filas como columnas. Para aplicar el truco debes seleccionar todas las celdas de valores numéricos e incluir una fila y una columna adicionales donde se colocará los resultados. Después de seleccionar las celdas oprime el botón de suma o el atajo de teclado que acabamos de revisar Alt más igual y Excel sumará automáticamente tanto columnas como filas y colocará los resultados en las celdas vacías. Funciones de tiempo en Excel. Excel provee de tres funciones que nos ayudan a trabajar con información de tiempo. Estas funciones son de gran utilidad para extraer información específica de hora, minuto y segundo de una celda que contiene un dato de tipo hora. Cada función, de acuerdo a su nombre, extrae una parte específica de una hora con tan solo especificar la celda que contiene el dato que deseamos analizar. Por ejemplo, supongamos que la celda A1 tiene la siguiente información. La función hora en Excel. Para obtener solamente la hora de esta celda puedo utilizar la función hora de la siguiente manera. Observa que Excel regresa el valor 17 porque las horas son siempre especificadas en el formato de 24 horas. La función minuto en Excel. Para extraer la información de los minutos utilizamos la función minuto. La función segundo en Excel y finalmente para obtener los segundos de la celda A1 utilizamos la función segundo. Ya lo sabes, cuando necesites extraer información específica sobre una hora puedes hacer uso de las funciones de tiempo para facilitar cualquier cálculo posterior.